Bueno amigos, aquí con una nueva teoría de qué hubiera pasado si Naruto era un usuario del elemento sangre, espero que lo disfruten. Capítulo 1. Ese día no había sido muy bueno para Naruto Uzumaki, bueno siendo sinceros nunca era un buen día para el rubio, aún y habiéndose convertido en ninja todo el mundo lo odiaba, incluso algunos ninjas. La chica de la que estaba enamorado seguía ignorándolo y golpeándolo, mientras admiraba a Emo, nadie le prestaba atención, por ejemplo Gaara no Sabaku o Rock Lee que retaron a Luchia ignorándolo olímpicamente como si no fuera más que un insecto que a duras penas se sentían cuando pico. Después de eso resulta que tiene una prueba escrita como primera parte de los exámenes Chunin, él no tenía la concentración ni la predisposición para atender a clases por lo que la prueba fue una auténtica masacre. Por lo menos no revisaron su prueba y pudo pasar aún y cuando no respondió una sola de las preguntas. Después de eso resulta que la segunda parte del examen se realizaba en un inmenso bosque, un bosque con un nombre tétrico, con una examinadora tétrica, cientos de animales e insectos gigantes con ganas de comérselo, y lo peor de todo otros ninjas intentando matarlo para tomar el pergamino. No habían pasado ni 24 horas cuando fue comido por una maldita serpiente gigante y fue separado de sus compañeros. Eso le hizo preguntarse qué demonios era. Cierto que se hacía llamar ninja porque tenía un Itayate que lo decía, pero ya más técnicamente, era muy débil, el único jutsu que sabía era el Kage Bunshin, que realizaba cientos de copias sólidas de él mismo. Eso solo le daba una leve supremacía por números, de ahí en adelante no era un ninja de verdad, su taijutsu era pésimo, no podía realizar técnicas elementales, tenía un pésimo control de chakra. Era como Sakura, si bien la chica tenía un excelente control de chakra y podía disipar fácilmente y aplicar uno que otro genjutsu, de ahí en más era solo una niña mimada con deseos de atención por un chico que no le daba ni la hora. Lo peor de todo es que su sensei designado, tenía claramente preferencias, Sasuke Uchiha era en lo único en lo que Kakashi Atake pensaba, si no fuera porque se pasaba leyendo el Icha Paradise juraría que era gay y le gustaba el emo aún más que a Sakura. Lo único que le había enseñado era cómo trepar árboles con chakra y él tenía tanto que necesitaba ejercicio mucho más elaborados para poder hacer algo significativo. Así que después de haber sido comido por un animal gigante se dio cuenta, primero que para lograr algo no podía contar con su equipo y segundo que no era para nada un ninja. Pero de todas formas nuevamente logró salvarse con el único jutsu que sabía, después de eso saltó en busca de sus compañeros de equipo solo para encontrarlos entregando el pergamino a una ninja rival así que se enfureció y saltó en medio para tomar él el pergamino. Después de eso procedió a luchar contra la ninja pero como era bastante clásico, aunque recién se daba cuenta, terminó haciendo el ridículo una vez más. Luego de una lucha bastante dura, por lo menos para él, el chakra del zorro comenzó a salir de su cuerpo nivelando ligeramente el terreno, y con eso descubrió algo nuevo. Nunca había salido de una lucha por méritos propios, siempre había sido el chakra del zorro controlando su cuerpo. Lo utilizó cuando lucharon contra Sabusa, lo utilizó ahora, y era completamente patético. Incluso solo un poco del chakra del zorro podía controlarlo, ni siquiera tenía la voluntad para ser él el que se aproveche del chakra, sino que el chakra se aprovechaba de su cuerpo. Y cuando descubrieron que era Orochimaru un ninja renegado de clase S, también conocido como el Sannin Serpiente todo se complicó y ni siquiera el chakra del zorro podía hacer algo contra él, y allí estaba ahora clavado contra un árbol gigante casi sin poder respirar por la mano en su cuello y un tipo con piel blanca y ojos amarillos muy cerca de su rostro. El Sannin se rió nuevamente con esa risa tan escalofriante, me diste una buena pelea Naruto-kun, sintió otro escalofrío, cuando decía su nombre con ese calificativo parecía como si estuviera a punto de violarlo o algo por el estilo, ese chakra es peligroso, veamos cómo te las arreglas sin él. Levantó su mano derecha en la cual aparecieron 5 pequeñas flamas una en cada dedo y la clavó en su estómago donde estaba el sello que contenía al zorro. Sintió como su piel era atravesada, un dolor intenso que lo hizo estremecerse y escupir sangre, bueno tenía que aumentar 5 heridas más al millón que tenía en ese momento, es más estaba asombrado que no hubiera muerto por pérdida de sangre. Naruto se desmayó poco después, Orochimaru volvió a reírse y lanzó al chico sin importarle que estuvieran en una rama muy por encima de la altura de casas. Sakura debajo se estremeció al ver volar el cuerpo de su compañero, sacó un kunai y lo lanzó lo más fuerte que pudo. Por suerte para ella, ahora tenía mucha mejor puntería que antes y más fuerza por lo que el arma logró clavar al rubio contra el árbol a tiempo, eso estuvo cerca, susurró. El Sannin sonrió una vez más y regresó a ver a quien de verdad buscaba el Uchiha, sonrió aún más cuando lo vio estremecerse, bueno Sasuke-kun ¿vas a dejar que tu compañero luche tus batallas?
Eso pareció funcionar ya que Sasuke frunció el ceño molesto, nadie luchaba sus batallas, nadie lo podía vencer hasta que asesinara a su hermano, él era un Uchiha y todos estaban por debajo de él, sacó unos cuantos kunais y los lanzó rápidamente, aunque el más experimentado los esquivó con facilidad. Ese doge es una molestia, nunca peleará por mí, yo soy la élite, soy un genio. Qué típico de los Uchiha, pensó Orochimaru divertido, y Sasuke era igual a su padre, el calco completamente. Activó sus ojos Sharingan para poder ver mejor y predecir los movimientos del ninja y comenzó a atacar, siempre fue el mejor en Taijutsu, había dominado gracias a los pergaminos de su familia al estilo de su clan así que tenía ventaja. Enseguida entraron en una batalla de velocidad con puñetazos y patadas, poco a poco con cada ataque que realizaban sus ojos se acostumbraban a su velocidad. Sí, aún era más rápido que él pero por lo menos comenzaba a nivelar las cosas, realizó rápidamente los signos con las manos y aspiró aire, Katon. Kaki no Jutsu, elemento fuego. Gran bola de fuego, gritó mientras expulsaba todo el aire que retuvo y se convertía en una enorme llamarada. Cuando terminó tuvo que saltar rápidamente esquivando el golpe que Orochimaru lanzó por debajo de la rama. El Sannin era sumamente impredecible, si no fuera por su jutsu ya habría estado muerto hace mucho, utilizó el impulso de su salto para saltar a otra rama y con rapidez atacar nuevamente. Lanzó unas cuantas shurikens que nuevamente fueron evitados, eres rápido y certero, pensó el Sannin complacido, tienes buenos movimientos. Utilizó su rapidez para acercarse mientras su cuerpo se retorcía de maneras que un cuerpo normal no debería poder hacerlo y se acercó intentando golpear nuevamente, Sasuke saltó lejos y utilizando chakra en sus pies se pegó a la rama superior enseguida saltó hacia otra y otra. Luego se impulsó hacia el Sannin y lo agarró por el torso, jaló a Orochimaru saliendo de la rama superior y comenzaron a descender con rapidez, en medio del aire cambió de posiciones dejando al ninja renegado de cabeza y logrando golpearlo contra la rama con una fuerza demoledora. Soltó el cuerpo y se lo quedó viendo un momento, abrió los ojos impresionado al ver cómo se convertía en barro, un clon, exclamó sorprendido. Sintió el peligro a su izquierda y saltó por instinto, alejándose de las decenas de armas asesinas que le llovían, logró sostenerse de la rama con alambre ninja y cayó en una rama más abajo. Enseguida subió la cabeza intentando ver a su oponente pero lo encontró ya sobre él, recibió un golpe en toda la cara, pero Orochimaru no lo dejó apartarse mucho, agarró por los hombros a Sasuke y lo atrajo hacia su rodilla golpeando su estómago con fuerza. Dio otro golpe a la cara y con una patada más que lo mandó a volar un par de metros, el Uchiha cayó dolorosamente, pobre gusano, resultaste una decepción, comentó mientras se acercaba lentamente, tus ancestros deben estarme apoyando para que te mate. Sasuke abrió los ojos sonriendo un poco cuando escuchó el sonido de la mecha, pronto una pequeña explosión envió hacia adelante al Sannin y Sasuke pudo saltar hacia otra rama jalando el alambre ninja. El ninja renegado abrió los ojos un poco impresionado al ver el alambre envolviéndolo y jadeó dolorosamente cuando terminó completamente apresado contra el árbol gigante, Katon. Rika no Jutsu, elemento fuego. Jutsu flama de dragón, el ataque de fuego salió disparado con mucha potencia hacia Orochimaru que gritó de dolor. La llamarada incluso atravesó el tronco, cuando terminó sintió su cuerpo pesado y estaba sumamente cansado, el último jutsu había drenado mucho de su chakra, Sakura pronto estuvo a un lado de Uchiha sonriendo contenta porque su amor platónico hubiera vencido al monstruo. Lo hiciste, gritó con alegría e incluso saltó un poco. Sasuke se quedó un momento allí jadeando del cansancio, cuando el alambre se rompió y sintieron el instinto asesino envolviendo el lugar, era tan pesado que hizo que sus piernas se sintieran como gelatina. Un buen dominio de tu Sharingan a esta edad, escucharon la voz de Orochimaru, eres un Uchiha después de todo, sí, tú serás perfecto. Levantó la mano con el pergamino del cielo que les robó antes y comenzó a quemarlo, el pergamino, se quejó Sakura intentando en cambio no acostarse en la rama, ¿qué es lo que quieres? Nos volveremos a ver Sasuke, pero no antes de que termines este examen con la mejor puntuación de todos y hayas vencido a los ninja del sonido que me sirven. Hizo unos sellos de manos y su cuello se estiró rápidamente lanzándose hacia Sasuke y mordiéndolo en el cuello, lo primero que se le vino a la mente a Sakura al ver eso fue que le estaba dando un chupetón, pero reaccionó rápidamente al oír los quejidos que lanzaba el azabache, no, Sasuke, gritó, maldito que le hiciste. Solo le di un regalo de despedida, sonrió Orochimaru, pronto Sasuke vendrá a mí buscando mi poder, mientras tanto, disfrute mucho la demostración de tus habilidades, se rió mientras comenzaba a meterse dentro de la rama.
Unos segundos después Sasuke se desmayó del dolor, Sakura suspiró sintiéndose un poco mejor al ya no sentir el instinto asesino de esa cosa, se levantó rápidamente y revisó a su compañero. Notó la mordedura y un extraño símbolo un poco más arriba muy parecido a las comas del Sharingan. ¿Qué es esto?, preguntó a nadie en particular. Como no sabía qué diablos había hecho el tipo ese, tomó como pudo a Sasuke y lo arrastró hasta llegar a donde estaba Naruto colgado, se trepó en el tronco con chakra y agarró a Naruto, suspiró un poco y luego jaló el kunai. Sintió el peso de su compañero, que era mucho sorprendentemente, y lo bajó con cuidado. Solo con eso terminó jadeando y sudando de cansancio, estaba comenzado a arrepentirse de haber entrado al examen, todo parecía estar saliendo mal, se encuentran con tipos como Gaara o Lee, que eran demasiado poderosos incluso para Sasuke, y ahora esto. No deberían tener gente cuidando que ninjas renegados de nivel S no se aparecieran por estos lugares, o peor aún, ¿qué demonios quería un ninja de esa clase con Sasuke? Parecía complacido cuando descubrió el Sharingan, sería eso lo que buscaba. Pero entonces, ¿por qué no los mató y simplemente le dio ese extraño sello en el cuello, que le había hecho a Naruto? Solo había visto unas extrañas flamas y luego clavó sus dedos en el estómago, donde había una especie de tatuaje que nunca había visto, parecía que su equipo estaba condenado o algo por el estilo. Salen en una misión rango C y resulta que es una misión rango A, entran a un examen y les sucede esto. Era como si atrajeran la mala suerte. Jadeó un poco mientras terminaba de poner a Naruto en el suelo, luego tomó a sus dos compañeros y los arrastró jalándolos de los cuellos de sus camisas. Naruto era más pesado por alguna razón aún y cuando era más pequeño, y llamen la loca, pero parecía estar irradiando calor. Miró hacia atrás para revisar al rubio pero no notó nada extraño, siguió caminando. Odiaba tener que hacer esfuerzo físico de esa manera, odiaba que habían entrado en ese maldito bosque. Encontró un lugar escondido, un pequeño claro rodeado de unos cuantos árboles y unos matorrales. No era exactamente el mejor escondite, pero serviría hasta que uno de sus dos compañeros despertara. Cuando por fin logró colocar a los dos en el claro lo más tapados por los matorrales posible, procedió a revisarlo, abrió su funda de medicinas y vio un champú, acondicionador, maquillaje y un peine. Suspiró, cierto que había sacado sus implementos médicos porque no le entraban sus productos de belleza. Cerró la funda y miró a Sasuke, que era el más cercano, tenía unas cuantas heridas pero nada muy preocupante, la herida de su muslo era lo peor y ya parecía estar cicatrizando, por lo menos la sangre ya estaba seca. Se acercó a Naruto y lo revisó, él tenía más heridas, su pelea con Orochimaru había sido impresionante aunque no sabía que era ese chakra rojo que lo envolvía. Levantó la camisa notando lo caliente que se sentía y revisó el extraño tatuaje, no sabía qué hacía y solo tenía 5 puntos ya curados de donde había salido sangre. Tocó un poco el tatuaje preguntándose qué era, sintió la piel de Naruto hirviendo así que apartó la mano rápidamente. Preocupada tocó la frente, la apartó igual de rápido. Tiene una fiebre altísima, susurró, rasgó un poco de su vestido, ya estaba destrozado, que más daba un poco más, lo mojó con un poco de agua que habían llevado y lo colocó en la frente del rubio. No sabía qué hacer y sin implementos médicos esto podía llegar a ser aún peor de lo que ya era. Suspiró un poco y se levantó para preparar trampas. Una vez listo se sentó entre sus compañeros para revisar y cambiar el paño de Naruto cuando se secara y sacó un kunai observando todo a su alrededor. Era el peor momento para enfermarse o estar inconsciente, esperaba que nada pasara. Abrió los ojos cuando un extraño sonido le llegó a los oídos, como si una gota de agua golpeara un charco pero amplificado por 1000, hacía que le retumbaran los oídos y le doliera la cabeza. Notó enseguida el agua bajo su cuerpo pero no se mojaba, era muy extraño. Otra vez la gota de agua sonó por todos lados, haciéndolo cerrar los ojos y taparse los oídos con las manos. Cuando terminó se levantó lentamente viendo de lado a lado, estaba en un pasillo con las paredes de un color naranja. El suelo era agua y sobre su cabeza habían tuberías, era bastante parecido a una cloaca en la que había tenido que esconderse una vez para que los aldeanos no lo atraparan y le dieran otra paliza, por lo menos no olía como una cloaca. Tocó la pared y la sintió caliente como si la piedra hubiera estado en el sol por mucho tiempo. Miró al suelo notando un negro abismo que se extendía quién sabe cuántos kilómetros hacia abajo, y por extraño que pareciera él estaba parado como si nada en el agua. Había visto una vez a Kakashi Sensei estar parado en el agua pero él no sabía cómo. Dio un paso hacia un lado haciendo que se creen ondas en el agua pero él no cayó. Esto cada vez se pone más extraño, susurró. Miró otra vez de lado a lado y comenzó a caminar, tal vez encontraría una salida. Ese lugar le daba escalofríos, estuvo dando vueltas por al menos una hora pero no se sentía cansado, los pies no le dolían. Lo único que tenía era una migraña por el constante golpeteo de una gota contra el agua.
Un aire caliente como las paredes del lugar vino del frente y lo hizo dar un paso hacia atrás por la fuerza con la que venía. Cuando terminó caminó hacia el lugar de donde provino el viento, extrañado por lo caliente que se sentía. Tuvo que caminar por lo menos otra hora más hasta que encontró una recámara enorme. Las tuberías convergían allí y sus pies entraron un poco en el agua, llegándole hasta los tobillos. Aunque el agua sí estaba fría, frente a él también habían unos barrotes enormes y en la unión de las puertas había un papel pequeño que parecía estaba a mitad despegado. Un nuevo aire llegó desde dentro de las puertas, más fuerte que antes, por lo cual tuvo que plantar bien los pies al agua y llevarse las manos a la cara cerrando los ojos. Ahora podía decir que el viento más parecía un ronquido. Cuando terminó dio unos cuantos pasos al frente intentando ver qué había dentro de la jaula. Cuando estaba a unos 10 metros de las puertas, apareció un ojo rojo enorme que lo asustó y lo hizo tropezar. Así que al fin has venido, dijo una voz que parecía venir de todos lados. Era grave, profunda y espectral. ¿Quién eres?, preguntó Naruto con una nota de miedo en su propia voz. Unos dientes enormes aparecieron blancos contrastando con la negrura de la jaula, estaban formando una escalofriante sonrisa. Soy tu prisionero por el momento. Dio otro paso lejos, el Kyuubi. Parece que está funcionando, ya no eres tan tonto como antes, comentó el zorro. Se ofendió bastante, aunque ahora que lo notaba era cierto, se sentía diferente, ya no sentía que tenía que estar corriendo por las paredes, y se sentía más ligero, como si ni siquiera necesitara pensarlo mucho y su cuerpo realizar a lo que quería. ¿Qué está pasando?, preguntó extrañado. El zorro volvió a reírse. El sello que me contiene no solo me contiene a mí sino a ti también. El idiota de tu padre se puso a jugar con sellos que no entendía y terminó perjudicándote. ¿No te has preguntado por qué a pesar de comer ramen todos los días y hacer tanto ejercicio huyendo de ninjas nunca parecía cambiar tu cuerpo? Eras más pequeño que otros niños. ¿Por qué tu mente no podía quedarse quieta por un momento, lo que no te dejaba concentrarte en clases? ¿Por qué a pesar de entrenar hasta el cansancio nunca pudiste darle al blanco con un kunai? Se calló dejando que Naruto piense en lo que le dijo. Eso es porque el sello, como decirlo, parecía contener la mitad de tu esencia. La serpiente esa acaba de hacerte un favor, mírate en el agua. Naruto se arrodilló y esperó un poco a que las ondas desaparecieran. Cuando el reflejo comenzó a aclararse se topó con un chico sin grasa de bebé en el rostro, con las marcas de nacimiento un poco más gruesas, y las raíces de su cabello comenzando a cambiar de color a un rojo sangre impresionante. ¿Qué está pasándome?, preguntó a nadie en particular. Se activaron los genes Uzumaki, mencionó el zorro moviéndose un poco. Uno de los genes más potentes que existen en el planeta son los de los Uzumaki. Ahora que el sello se abrió un poco, tu esencia está cambiando, estás comenzando a ser tú mismo por fin, comenzando por tu apariencia física. Los Uzumaki siempre han tenido el cabello rojo, tu cuerpo tal vez crecerá, tus ojos cambiarán de color y por fin podrás activar tus Kekkei Genkai. Naruto levantó la cabeza tan rápido que su cuello sonó. ¿Qué Kekkei Genkai? Sí, los Uzumaki eran famosos por unos cuantos Kekkei Genkai. Tu madre parecía tener un buen manejo de ellos, aunque se cuidó mucho para que nadie, ni siquiera tu padre, supiera de ellos. ¿Sabes quiénes son mis padres?, dijo Naruto casi en un grito. Siempre había querido saber quiénes eran. Si lo habían abandonado y no lo querían, tenía la información al alcance de su mano y nunca la vio. Dime quiénes eran. El zorro suspiró un poco. La verdad es que estaba cansado de ver cómo su contenedor era apaleado y humillado incluso por él mismo. Los humanos eran tan idiotas que no veían ni siquiera lo que estaba frente a sus narices. Además él era Kurama el Kyuubi no Yoko y solo merecía lo mejor. Su contenedor tenía el potencial, pero lo sellaron junto con él, así que ayudaría. No es como si una vez que Naruto muriera él no podía salir de su cárcel y ser libre. Era un ser inmortal. Unos cuantos años encerrado allí no era nada más que un parpadeo para él. Después hablaremos de eso. Este lugar es tu mente, y es como un laberinto. ¿Por qué demonios es una cloaca? No tengo idea. Tienes que encontrar las habitaciones donde estén guardados tus Kekkei Genkai y pasar algunas clases de pruebas, supongo. Podrás salir de aquí una vez tu cuerpo mental se acostumbre a ellos, y te recomiendo apresurarte, algo está pasando fuera. Naruto asintió y creó cientos de clones que se dispersaron rápidamente buscando las puertas que el Kyuubi le dijo. Solo esperaba Sakura no estuviera en problemas, su cuerpo cambie o no, sus sentimientos por la chica serían los mismos siempre y haría cualquier cosa por ella. Definitivamente atraían la mala suerte, no había más opciones. Sus compañeros habían estado inconscientes por al menos 12 horas, tal vez más, pues no sabía cómo corría el tiempo allí. Se sentía como si hubiera estado allí sentada por una eternidad, y al mismo tiempo como si el tiempo no hubiera corrido en lo más mínimo.
La única manera de saber que el tiempo había pasado era porque estaba sumamente cansada. Los ojos se le cerraban y comenzaba a cabecear, solo se mantuvo despierta gracias a las quejas que podía escuchar de parte de sus dos compañeros. Sasuke era el que más se quejaba y se removía, pero Naruto parecía tener un fiebre que superaría con creces los 40 grados centígrados, que era lo máximo a lo que el cuerpo humano resistía. Estaba tan caliente que no podía tocarlo y cuando ponía los paños con agua fría esta se calentaba con rapidez y se evaporaba. Pero el cansancio no había sido lo peor, se había olvidado completamente que Orochimaru le había dicho sobre unos hombres que trabajaban para él, ninjas del sonido. Su primera trampa al parecer había sido demasiado obvia y la evitaron, y su segunda trampa fue destruida como si nada, y solo se había salvado gracias a la oportuna intervención de alguien que sabía era más fuerte que Sasuke. La lucha había sido sinceramente muy buena, pero 3 contra 1, Lee pronto terminó vencido, sus compañeros inconscientes, ella tuvo que esforzarse como nunca lo había hecho y peleó, dio un par de golpes de los que se sentía muy orgullosa, pero si vencieron a Lee ella era pan comido. Le dolía todo después de eso, sentía la cara hinchada, sentía el estómago revuelto como si sus órganos se hubieran reubicado en sitios en los que no deberían estar. Y cuando creía que todo estaba perdido apareció su rival, Ino, Shikamaru y Tsuji salieron de su escondite, al principio lo hicieron muy bien, tenían la pelea ganada con su trabajo en equipo impecable, pero no esperaban que atacaran a su propio compañero de equipo como si no importara nada. Simplemente le lanzaron su ataque con intención de matar y lo peor de todo es que podía sentir en el aire que algo andaba mal, sentía el chakra de Naruto fluctuar de manera extraña, pero el de Sasuke parecía estar cambiando. Y por tercera vez alguien apareció para ayudar, en este caso Neji y su compañera Tenten, buscaban a Lee lógicamente, pero si alguien como Neji podía ayudar estaban salvados. Pero se quedaron allí en el árbol, cosa que extraño a todos, y bien van a bajar y harán algo al respecto. De hecho creo que no necesito intervenir, dijo Neji sonriendo y apagando su Byakugan. Regresaron a ver a Sasuke y lo encontraron levantado con unas marcas extrañas recorriéndole mitad de la cara, el Sharingan activo y olas de chakra emanando de su cuerpo, un chakra que les ponía la piel de gallina. ¿Sakura, quién te hizo eso?, preguntó furioso. Aunque poco le importaba lo que le sucediera a alguien débil. Sasuke, ¿qué te sucede?, preguntó Sakura. No te preocupes, es solo el poder fluyendo dentro de mí, de hecho me siento mejor que nunca, él me dio este poder, me hizo entender. Se cayó viendo sus manos, ni siquiera se daba cuenta que lo estaba diciendo en voz alta, soy un vengador, debo obtener poder a cualquier precio, aunque eso signifique ser consumido por esto. Shikamaru aprovechó que todos estaban concentrados en Sasuke para apartarse del camino, y no sal de ahí, no querrás que te metan en esto, le dijo a su compañera que aún estaba dentro del cuerpo de Kin, tú también Tsuji, ven aquí. Rápidamente se movieron y quedaron bien tapados por unos matorrales donde podían ver pero no recibirían ningún daño. Ya veo, es una marca de maldición, pensó Dosu con molestia, conocía a 4 personas que había sobrevivido a esa marca y no podían con ninguno. Sasuke estaba ahora a otro nivel, los mataría, yo fui el que lo hizo. ¿Y qué?, murmuró Saku sonriendo y confiado. Dosu lo regresó a ver molesto, parecía que su compañero era más idiota de lo que creía. Más marcas aparecieron en el cuerpo de Sasuke, mientras más poder le recorría el cuerpo, se sentía tan bien, era tan excitante, deseaba más, necesitaba más de ese poder a cualquier precio. Saku, espera, dijo Dosu al ver a su compañero moverse. Sankyotua, gritó Saku dejando que una enorme presión de sonido saliera disparada hacia donde estaba Sasuke y Sakura. Todo lo que estuviera a su paso fue destrozando incluso el árbol cercano a donde aún estaba inconsciente Naruto. Nadie se dio cuenta del cuerpo del chico que terminó enterrado entre tierra y madera. Eso es todo, comentó Sasuke a un lado de Saku, golpeándolo con fuerza en su costado con el puño y mandándolo a volar a donde estaba Dosu. Cerca también estaba Sakura, a quien el pelinegro salvó al estar cerca. Era una molestia tener que salvar a alguien tan débil como ella, pero la necesitaba para llegar a la torre. Naruto, ese tipo no se moriría con eso. Después de todo, hierba mala nunca muere, es rápido. En un parpadeo ya estaba junto a Saku junto con su compañera, pensó Dosu que cada segundo veían su muerte más cerca. Katon. Usenka no Jutsu, elemento fuego. Llamas de Fénix, murmuró Sasuke haciendo rápidamente señales de mano y disparó varias balas de fuego hacia Saku. El Otonin disparó un Sanka desapareciendo las llamas solo para darse cuenta que entre ellas estaban varios shurikens que pasaron cortándolo con rapidez.
Saku, agáchate, gritó Dosu, pero su compañero no le hizo caso. Sasuke apareció detrás del Otonin apresando sus brazos y estirándolos hacia su espalda, colocando un pie en la misma para ayudarse a estirar los brazos. Pareces estar muy orgulloso de estos brazos, ¿verdad? Apretó más, jalando con más fuerza los brazos y haciendo que Saku gimiera de dolor. Debes estar muy apegado a ellos. Pronto pudieron oír cómo los músculos y los huesos se rompían lentamente poco a poco. Saku gritaba de dolor. Sasuke disfrutaba de eso mientras los demás presentes solo podían presenciar con terror lo que pasaba. Fue en ese momento que algo más sucedió. De un segundo a otro, mientras Sasuke aún intentaba romper los brazos de Saku, un enorme instinto asesino, tan grande que parecía palpable, algo como una fuerza que los llevaba hacia el suelo sin poder respirar. Neji, en la rama del árbol, comenzó a buscar rápidamente al propietario del instinto, pero no había nadie más allí. Hasta que notó un pequeño rastro de chakra entre un montón de tierra y ramas, pero con cada segundo que pasaba se hacían más fuerte. Unas cuantas ramas se movieron llamando la atención de todo el mundo. Allí deberíais estar, Naruto, comentó como pudo Sakura. Ahora se movieron tierra y escombros, y de repente una mano salió de entre todo eso como en una película de terror. Estaba ensangrentada y llena de barro. Más y más del cuerpo de Naruto siguió saliendo. Estaban impresionados porque el brazo que apareció era un brazo musculoso, no como el que debería tener el rubio. Una vez que el brazo estuvo afuera y la mano pudo asentarse en la tierra correctamente, aplicó fuerza y su cuerpo por fin estuvo libre y salió de la tierra que lo cubría. Aspiró aire con rapidez, ya que dentro de su tumba improvisada se había estado muriendo sin él mismo. Aspiraron aire impresionados con lo que veían. Si bien era un cuerpo lleno de cicatrices, estaba muy bien definido, cada músculo se marcaba claramente aún y con toda la sangre que lo cubría. Largo cabello rojo como la sangre con unos cuantos mechones negros de aquí para allá. Lo único que le tapaba eran sus pantalones, que ahora eran más unos diminutos shorts naranjas casi marrones por la tierra y la sangre. Incluso solo tenía una de sus zapatillas ninja. El cabello le tapaba la cara, evitando que la gente que lo veía atentamente le mirara a la cara, pero aún sin ver podía sentir cada chakra cerca. El que más llamó su atención fue ese chakra oscuro y lleno de malas intenciones. Justo a su lado estaba el chakra de la persona más importante para él. Se asustó un poco. Defendería a Sakura con todo lo que tenía. Si era necesario, mataría al portador del chakra oscuro, si era necesario para que Sakura estuviera a salvo. Suspiró un poco como si estuviera acostumbrándose a su cuerpo y comenzó a erguirse. Un poco de su cabello cayó hacia un lado, dejando al descubierto un ojo violeta que hizo a todos estremecerse, como si ese ojo pudiera verles el alma misma, como si el ojo los atravesara y viera su esencia. Cuando terminó de erguirse, notó que el portador del chakra oscuro no era otro que Sasuke. Frunció el ceño, estaba apretando los brazos de un ninja de Oto y otros miembros de equipos de Konoha los rodeaban. Luego cambió su ojo hacia donde estaba Sakura y notó lo magullada que se encontraba. Su ojo derecho estaba hinchado y poniéndose rápidamente negro, sangre le recorría el rostro, tenía heridas de cortes y hematomas por todo el cuerpo. Se puso furioso y el instinto asesino que estaba por todo el lugar subió a un nivel totalmente diferente. Si antes pensaban que podían tocarlo, ahora definitivamente lo estaban haciendo. Era como si el instinto les estuviera oprimiendo en un abrazo de la muerte. Sakura, dijo con voz ronca y grave, ¿qué te pasó? La pelirrosa se estremeció un poco, pero extrañamente no fue de miedo como lo hizo con Sasuke, sino más bien era como una extraña calidez le recorriera el cuerpo, como si el mismo instinto asesino la estuviera cubriendo y protegiendo. Yo, tragó saliva para poder hablar correctamente. Estaban inconscientes, así que los protegí. Sentía el cuerpo cada vez más pesado, como si ahora estuviera segura que no corría ningún peligro y pudiera relajarse completamente. Los ojos de Naruto fueron a parar en los Otonin y en Sasuke. No se sentía a gusto dejando a Sakura tan cerca del pelinegro cuando estaba en ese estado, ni siquiera podía reconocer a su compañero. Movió su pie derecho y de repente desapareció de la vista de todo el mundo. Ni siquiera Sasuke y su Sharingan pudieron seguirlo. Movió su cabeza a su lado derecho y ya no encontró a Sakura. Miró hacia atrás y notó como el ahora pelirrojo dejaba a la chica con suavidad junto al equipo 8. Rápido, comentó Shikamaru con los ojos abiertos.